nombre que es sobre todo nombre, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que nos concede de reunirnos aquí para estudiar tu palabra, Padre. Señor amado, Dios mío, amamos lo que tú amas, amamos las naciones, amamos las misiones, porque para eso, Señor, tú has llamado a tu iglesia. Te suplicamos que nos asista, que nos ayude, que nos dé tu palabra, nos dé entendimiento. Espíritu Santo, haz acto de presencia en esta exposición. Hay cosas aquí, Padre, que yo en realidad no entiendo, Padre. Pero tu Espíritu Santo, el Consolador, si a Él le place darnos ojos para ver y oídos para oír, ciertamente podemos entender y podemos captar. Te pido, Señor, que nos asista en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que subir conmigo al Salmo 47, el tema la supremacía de Dios entre las naciones. Estamos en este curso de misiones y yo quisiera que nos empapemos de esta palabra que tiene que ver con las naciones y cuán supremo es Dios entre las naciones. Dice aquí el Salmo 47, perdón, 47, disculpen, 4:7. Una invitación a todos los pueblos. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Razón, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Si es sobre toda la tierra, es supremo, es soberano, y no hay un rincón en la tierra donde Dios no sea grande. No importa que el hombre lo mire a Él como un microscopio, ¿verdad? No importa, quieran minimizarlo, dice aquí que Él es grande sobre toda la tierra. Él, el Dios, someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él, no de usted su soberanía, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Versículo 8 es el versículo clave en el contexto de esta lección. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Usted ve ese versículo, reinó Dios, lo da como por un hecho, reinó. En otro pasaje dice que él reinará, y reinará por los siglos. Reinó Dios, Él lo da, ya Dios lo ve. Como Dios es el alfa y el omega, Él ve el fin desde el principio, Él ve todo ya. Yo digo, la manera que me gusta verlo es que Dios vive los tres tiempos simultáneamente. Dios tiene conocimiento perfecto de todo el pasado, de absolutamente de todo el pasado, de todo el presente y de todo el futuro. Y Dios es el único ser que puede traer los tres tiempos al unísono de una manera perfecta. Algo que nosotros no podemos. Él puede coger el pasado, el presente. Usted lo ve a veces en la Biblia, cómo Dios a veces habla y Él trae a colación, ¿verdad? Su soberanía. Y versículo 9. Los príncipes de los pueblos se reunirán como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy, muy exaltado.
La pregunta que tenemos es la siguiente. La pregunta es que si la iglesia cristiana logrará el objetivo de las misiones. ¿Se logrará ese objetivo? ¿Usará Dios? Porque tenemos que tener en cuenta que Dios usa la instrumentalidad de la iglesia para cumplir sus propósitos. Decíamos precisamente el viernes cuando hablamos en la vigilia, ustedes recuerdan que mencioné que Dios en su soberanía, Dios puede simplemente hablar al corazón de los seres humanos, revelarse a los seres humanos, pero Dios no lo hace de esa manera. Dios lo que hace es que Dios usa a vasos de barro con el fin de proclamar. Eso es la cosa más extraordinaria, que el Señor tiene, como dijo Jesucristo, todo poder, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra, mas sin embargo, Él canaliza su poder, su palabra, para que establezca su reino, usando nuestras vidas, usando los misioneros, usando la proclamación del Evangelio en misiones locales, misiones cruzando fronteras. Y al proclamar las buenas nuevas, se le da en realidad un ultimátum. Usted entiende que cuando se proclama el Evangelio es un ultimátum, ¿verdad? Tórnate o morirás, básicamente. El alma que pecare, esa morirá. Uno le proclama el Evangelio a una persona y, como he dicho muchas veces, aunque Dios usa y ha usado a través de todos los siglos el instrumento de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no se puede olvidar lo que dice, y esta es la condenación, ¿no? Que la luz vino al mundo, o la palabra vino al mundo, y los hombres amaron a las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y por cuanto las obras de los seres humanos son malas, las obras de todas las naciones están en tinieblas, todas ellas, todo ser humano. Entonces, tenemos que no comenzar la proclamación del Evangelio con el instrumento del amor de Dios, porque es muy bonito, y a quien no le gusta que le hablen de amor, ¿verdad? La carita sonriendo, Juan 16, Dios te ama, Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Es el Evangelio que muchos de nosotros comimos de ese plato cuando éramos parte de las iglesias contemporáneas. Pero el Señor en su misericordia nos ha mostrado por Romanos capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, que cuando se proclama el Evangelio, se proclama porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Entonces hay que comenzar con el Creador, hay que comenzar con que Dios es soberano, que Dios es supremo, no solamente supremo en esta nación norteamericana donde nosotros residimos, sino como dice el Salmo 47, que en el versículo 2, Rey grande sobre toda la tierra. Dios es Rey grande sobre toda la tierra. No hay un rincón en el universo, no hay un rincón en el planeta Tierra donde Dios no sea soberano. Aparentemente, como dice la palabra en Romanos 15, parece que da la apariencia como que las cosas no están sujetas a Él, pero llegará el momento cuando absolutamente toda nota discordante, toda rebelión será suprimida, ¿verdad? Y Él, como dice, reinará por los siglos de los siglos. Amén. Podemos comparar las misiones, quiero darle una ilustración que encontré útil, como una operación de rescate
en aguas lejanas con otras culturas. En otras palabras, uno va, digamos, en una operación de rescate. Eso es lo que es la predicación del Evangelio. Rescatar a uno. Rescatar. Hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir. En otras palabras, nosotros le estamos diciendo a todo pecador, a toda nación, a toda tribu y lengua, ¿verdad? Que ríndete, ríndete. La ira de Dios cierne, está sobre la cabeza de todo aquel que no ama y que no teme a Dios. La ira de Dios se ha revelado. Entonces, el propósito es ir a esos lugares. Podemos decir, estamos remando, porque esas personas se están ahogando en alta mar y nosotros tenemos el bote, tenemos la manera de lanzarle la soga del Evangelio, lanzarle la palabra de Dios para que esa persona, así como nosotros hemos sido rescatados de nuestro pecado, de nuestra maldad, que esa persona puedan ser rescatada y alcanzar también la bendición. Entonces, eso lo hemos dicho muchas veces, yo lo repito como un estribillo porque esto es importante de que sea entendido, ¿verdad? Yo leía en el libro que estamos de Alianza de las Naciones, yo leía precisamente esta mañana algo que me llamó la atención, que dice que siendo que el llamado de Mateo 28 del 18 al 20, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Esa palabra, esa primera expresión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces la pregunta es, ya nosotros hemos dicho que la palabra naciones, etnos, que viene de la etimología etnias, y que fue un misionólogo, Ralph Winter, se llamó, ya partió con el Señor, que concientizó a una conferencia en Lausanne, que se ha dado, la conferencia de evangelización, y él dejó a esa vasta audiencia, Ralph Winter, extraordinario. Me gustaría leer un poco más de él porque conozco muy poco. Ralph Winter, tengo que leer porque en lo que tiene que ver con las misiones. Tenemos que aprender de aquello que Dios le ha mostrado. Lo que él sorprendió a la audiencia es que por todos los siglos se ha pensado que lo de Mateo 28, lo de Génesis 12 y todo lo que tiene que ver con cuando usa la palabra nación, él trajo en esa conferencia, dejó a la audiencia completamente sorprendido y le dijo, no se está refiriendo a las naciones como a que ellos estaban en Suecia, si no recuerdo, esa conferencia la llama. Decirle que se está refiriendo y comenzó a dar la etimología de la palabra de etnos, etnias, y comenzó a versículo tras versículo tras versículos. Usted en el libro lo ve, ahí está la lista, yo lo vi esta mañana, está en la lista de todos los libros donde usa la palabra etnia, etnos. Entonces comenzó a exponer y la gente se quedó completamente estupefacto, pensando por todo su tiempo que cuando Cristo dijo y predique las naciones, se estaba refiriendo, solamente en Jerusalén. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dijo en Hechos 1:8? Jerusalén, Judea, hasta lo último confines de la tierra. Dentro de esos confines de la tierra están las naciones. Entonces esto es vital que se capte en torno a las misiones. Porque la tendencia en la misionología, en el asunto de las misiones, hay que predicar la palabra. Entonces las personas quieren ir a las naciones grandes. Voy a ir a este país
Voy a ir a Nicaragua, hay etnias. Voy a Honduras, hay etnias. Voy a ir a Ecuador, a El Salvador, a Perú, y la lista sigue. Entonces, cuando se descubre que Cristo dijo que este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, él no está refiriendo, voy a América. Aquí no hay etnias. Digo, no hay etnias en el sentido de un lugar desconocido. Sí, aquí hay etnias, porque hay etnias que han venido de otros países. Como dijo Juan Kennedy, esta es la nación de migrantes. No hay ningún lugar en el mundo. Aquí aparece, en los Estados Unidos están básicamente todas las etnias, todas las naciones y todas las etnias dentro de esas naciones de donde ellos proceden. ¿Me siguen? Ahora, cuando nosotros vamos, porque es otra cosa, porque también las etnias dentro de digamos, los Estados Unidos, hay etnias. ¿Cómo se alcanza esas etnias? Está el problema lingüístico-cultural. Y a veces alguien dice, la estrategia es que una etnia le predique a otra etnia. No, porque son enemigos, no se llevan. Aceptan más a otra persona de otra cultura, porque ya dentro de ellos mismos tienen pugna, tienen enemistades a veces por siglos. Y a veces están, digamos en dos etnias fuera de aquí de los Estados Unidos, y están quizás a 2 millas de distancia, y usted va a 2 mundos completamente diferentes. 2 lenguajes, dos idiomas, dialectos distintos, su vestuario distinto, lo que come es distinto, el estilo de ropa, absolutamente 2 polos opuestos, y no confraternizan, de manera que ellos ven con más aceptación que si por ejemplo usted o yo vamos a ellos con un intérprete, o que dominemos el dialecto, que vaya uno de ellos porque no quieren saber de ellos. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlo en cuenta. Pero la pregunta es si cuando se habla de ir a las naciones, si Cristo dijo ir y a cada persona en esa etnia, no, dijo testimonio a esa etnia. En otras palabras, que en esa etnia ya tenga un testimonio de la vida, la muerte, la expiación, el derramamiento de sangre del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. De que esa etnia, sea una etnia que tenga 3,000 personas, del momento que alguien llegue a ese lugar y proclame el evangelio a esa etnia, ya hay testimonio dentro de esa etnia. No sé si me doy a entender de esta manera. Ya hay testimonio y de verdad. Porque claro está que cada uno por uno, a veces es imposible que cada uno, digamos 3,000. Allá en Honduras, en ese grupo, cuando estaba en la frontera crucé de Nicaragua y fui a la frontera de Honduras, ¿verdad? Donde está la frontera de Honduras, y hay una parte que hay un río, en el otro lado de ese río hay esta etnia. Y según tengo entendido, ahí hay como 20,000 habitantes. Según tengo entendido, según lo que me dijeron. Entonces, la pregunta es, yo estuve viendo, yo estuve mirando videos documentales, ¿verdad? Gran peligro cruzar, porque hay que cruzar en canoa, hay que cruzar con bote. Yo recuerdo que vino un grupo de misioneros que el bote se quedó atrapado y esa corriente y no había manera, y le estaban tirando soga. Y eso ahí no había manera y esa agua turbulenta, o sea, a riesgo de la propia vida. Pero el Señor tiene manera, y Él usa medios para llegar a esos grupos, a esas etnias. El corazón del Señor, aunque la iglesia está muy reposada en Sion y está muy cómodo,
Dios tiene su gente, ¿verdad? Vamos a verlo de esta manera. Cuando uno está en la comodidad donde uno vive, ¿verdad? Se vive muy cómodamente lo que viven en Norteamérica. La persona aquí en Norteamérica, por más pobre que sea, esa persona puede encontrar que comer. O sea, una persona, por ejemplo, en el parque, que no tenga, está ahí porque quiere, porque hay lugares de refugio. En otros países esas personas se mueren ahí en la calle. Aquí hay personas que no quieren ir simplemente, no quieren estar ahí. Pero usted lo conoce y nosotros hemos hablado con esa persona. Uno quiere llevarlo. No, yo no quiero, yo me quedo aquí, yo duermo en el parque mejor. Le dicen no. Entonces, cuando algo que me ministró mucho en esta semana fue que el sacrificio que uno hace por alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados con el Evangelio no se puede comparar con el gozo que uno recibe por ir a llevar el Evangelio. Estamos cambiando, vamos a cambiar, de esta manera. Estamos cambiando dos placeres. O sea, el placer de estar cómodo, de no moverme, en mi comodidad, en mi zona de confort. Oh, me siento muy bien, tengo todas mis cosas, pero el sacrificio de pasar el trabajo, de ir a un lugar inhóspito, de carecer a veces cosas que usted tenía en abundancia, todo eso no se puede comparar con el gozo de uno poder llevar el Evangelio. Mientras hablo, el Señor trae esto a mi mente. Y le era necesario pasar por Samaria. Él tenía hambre, los discípulos estaban buscando comida. Él tenía sed. Pero había un grupo que eran enemigos acérrimos a los judíos, que eran los samaritanos, por siglos. Porque los judíos lo consideraban enemigos, porque muchos de ellos se mezclaron con otras razas y ahí están los samaritanos, eran mitad y mitad. Entonces el Señor le era necesario pasar por Samaria. Si usted ve el mapa, geográficamente es necesario pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, para llegar al lugar donde el Señor era geográficamente. Pero yo no creo que se refiere geográficamente, que le era necesario. Le era necesario. Porque yo encuentro esa palabra es necesario repetidas veces en el Evangelio según San Juan. Y cada vez que se usa es necesario, tiene un significado espiritual. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Están captando? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que yo pase por Samaria. ¿Está conectando? Esa presión es necesario, implica un propósito divino, una cita divina con esa persona, con Nicodemo, con el otro, con el otro, con el otro. Entonces ahí era necesario que romper esas barreras cultural, religiosa. Y usted encuentra. Y cuando los discípulos le dijeron, maestro, come. ¿Qué fue lo que dijo? Comí. Mi comida es. O sea, él, no sé si están conectando lo que estoy diciendo. El sacrificio se quedó sin comer. No sé cuándo tomó el agua, porque ciertamente tenía sed, era humano. Pero el hecho de compartir la palabra, de romper esa barrera, el gozo fue superior que llenar la barriga con algo, una prioridad. Que lo físico. ¿Perdón? Que lo físico. Que lo físico, exactamente. Entonces, esto es algo que debe ser una motivación. Oh, wow, no pude comer hoy, casi no he comido hoy el día entero porque he estado andando y llorando, que lleva las buenas noticias, la semilla, pero regresará
con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces ese es el gozo, esa es la alegría de poder hacerlo. Ahora él, como decía, es una misión de rescate. Él ha prometido aquí en Mateo 16, 18. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, la voy a edificar la iglesia, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades, el imperio infernal, no prevalecerá contra ella. Edificaré mi iglesia. Esto nos debe a nosotros a llenar de esperanza, ¿verdad? De santa osadía, sabiendo quien va a edificar la iglesia es Él. Nosotros solamente somos instrumentos. Amén. Somos instrumentos, somos heraldos, somos personas a quien Dios ciertamente ha llamado para que nosotros seamos bendición. En Génesis 12, ustedes saben que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré. Y cuando le habla de la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y serás bendición, y en tu simiente serán benditas o bendecidas. Note usted una vez más, todas las naciones o todas las familias de la tierra. Ahí está, una vez más, toda la familia de la tierra implica toda nación tribilingüe debajo del sol, todo grupo, toda etnia. Como le he dicho, ¿verdad? El proyecto Josué.com, de las 16.000 etnias, creo que todavía quedan algunas 6.000 o 7.000 que no han sido penetradas. Algunas no tienen absolutamente... por ejemplo, alguien dice, en una conferencia de misiones, alguien dice, bueno, tenemos aquí vastos recursos, podemos traducir la Biblia a X dialecto. Ustedes saben que esto ya no es una cosa como anteriormente, hay recursos, está la imprenta, cada día la ciencia se ha multiplicado. Podemos enviar, sí, pero es que es un problema, es que no hay ni una sola iglesia, es que no hay ni un solo creyente. ¿De qué vale va a enviarlo? ¿Me están entendiendo? O sea, ¿enviar Biblia para qué? Si no hay quien hay que predicarle primero. ¿Me están entendiendo el problema? Vamos a enviarle esto, vamos a enviarle dinero. No. Y primeramente, la manera que Dios obra es, primeramente, que alguien vaya a ese lugar, predique el evangelio, el Señor salve a algunas personas, se le dé seguimiento y luego se comunica y se envía recursos. Tiene que establecerse iglesias locales, iglesias indígenas, que son más iglesias a veces que las iglesias modernas, con grandes catedrales y grandes púlpitos, donde verdaderamente son como las primeras iglesias en el Nuevo Testamento. Muchas personas no conocen que fue en 3 siglos aproximadamente después de la era apostólica, cuando se comenzaron a hacer templos llamados iglesias. Y todo las iglesias cristianas pues quisieron imitar a los paganos que tenían sus grandes templos, y ellos miraban eso y con toda esta gente y comenzaron a mirar, y nosotros en esta salita aquí, en esta chocita, algo tan humilde. Una de las cosas que a veces yo he hablado con personas que van, por ejemplo, a plantar una iglesia, Yo le he preguntado, yo he hecho esta pregunta, lo he puesto en mi página y lo he hecho personalmente. Y le digo, si el Señor envía a usted, vamos ahora a nosotros acá, si el Señor le envía a usted, ¿verdad? Hermano Elio, hermano Margarita, hermano, le envía a usted digamos, visita a su país,
te regresa, ¿verdad? Usted a Puerto Rico, a Ecuador, a Honduras, a El Salvador, a Panamá, a República Dominicana, el lugar que sea, usted regresa. Y de repente usted comienza, hombre o mujer, usted comienza y predica el Evangelio. Y predica el Evangelio, digamos, a sus familiares y están muy bien. Y el Señor le usa su vida y el Señor salva a algunas personas. Y esa persona, y usted solamente está ahí de vacaciones, usted dice, bueno, y tiene que regresar. Entonces, dice, ay, y le dice su mamá, su papá, su primo, dice, ay, que si se pudiera conocer una iglesia. Entonces, alguien que está ahí, que sea un creyente, le diga, hermano, comience con este grupo, comience una iglesia. Entonces, yo estoy diciendo esto para que usted vea la mentalidad errada que hay. Oh, hermano, nosotros no tenemos dinero para pagar un alquiler. Hermano, nosotros no tenemos músicos. Nosotros no tenemos dinero. Y la lista, y la lista, y la lista, y la lista. Entonces luego uno viene y le abre la Biblia al libro de los Hechos. No tenían templos, no tenían dinero, tenían menos. Es más, llegó un momento que no tenían casa porque fueron perseguidos. ¿Y qué aconteció? Ellos predicaban el Evangelio por todas partes. Entonces, la idea, la mentalidad de pensar, y algunos quieren ya, aún antes, hay personas, hermanos, que aún antes de que tenga una congregación ya quieren tener un templo. De aquí mismo, esta congregación, de aquí, el cuerpo de Cristo, era un hermano que estaba aquí con nosotros y se fue a un lugar y no tenía suficientes personas. Ya el hermano estaba buscando un lugar y pagando, creo que eran $800. Y como a ese hermano se le dijo tantas cosas, se le enseñó tanto, y parece, verdad, que la mente la tenía de mermelada, no sé de qué, no captó. Tantas veces se le dijo y se le explicó en torno a establecer una congregación, esto se aplica en cualquier lugar, sea aquí. Si por ejemplo, le digo, si por ejemplo se comienza una congregación, digamos acá, entre nosotros, y Dios quiere, yo quiero que eso acontezca, en cualquier otro condado, ¿usted cree que lo primero que yo voy a hacer es buscar un templo? No, hay que buscar a la gente, se reúne. Mire, un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Mire este salón aquí donde nosotros estamos ahora. ¿Cuántas personas se pueden congregar aquí, digamos, en este salón pequeño? ¿Qué tiene esto? Esto tiene, ¿como cuánto? Como 18 por... Como 30 personas. Aquí se puede fácilmente, usted puede poner aquí 30 personas fácilmente y apretado 40. ¿Ya? Y hay congregaciones que no tienen 30 personas, 20 personas y están en un templo que ellos mismos ni se ven de tan grande, ¿verdad? O sea, esa idea en torno a la misión. Entonces, en fin, esa es la discusión. Se va con esta mentalidad americanizada, antibíblica, y se va a otra parte del mundo y se quiere venir a trabajar con esa mentalidad. La congregación, donde quiera que estén 2 o 3 en su nombre, donde quiera, cualquier lugar, claro está, no vamos a tener un culto donde todo el mundo se está mojando, se necesita albergue, entendemos eso. Por eso que dice en el libro de los Hechos que ellos en la casa y en el templo no cesaban de predicar el Evangelio. Y algunas personas aún no entienden eso del templo. Ajá, lo ve en el templo. O sí, ellos no entraban al templo. Era afuera, porque era el lugar, era como el City Hall. ¿Cómo se dice City Hall en español? El ayuntamiento es la palabra. Un lugar público. Por ejemplo, hace poco, yo estaba de jurado en la corte de Queens. Un gran edificio, ¿verdad? Y me tocó ir de jurado. Y
Y yo estaba esperando para entrar, y ahí, frente a frente, había muchísimos bancos, y había como 60 personas sentadas ahí. Y la gente compartiendo, hablando, dialogando. De la misma manera, eso es lo que yo hacía. Era un lugar, y ahí se reunían, ellos se citaban, y era un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque esas personas iban a adorar. Iban los judíos que podían entrar, y había el patio de los gentiles, donde había un letrero que decía: a pena de muerte si traspasa. Había un lugar que los gentiles no podían entrar. Había un letrero. Si un gentil, digamos que el letrero está aquí, un gentil entraba y pasaba a otro lado, a esa persona lo cogía y lo mataba. Era prohibido. Entonces ellos se reunían en la parte de afuera. Pero las reuniones eran en las casas. Eran en las casas. Lo mismo en términos de predicar el evangelio a las etnias y a otro lugar. Él dijo que él la va a edificar. Él no está hablando de edificar este templo, edificar cosas materiales, edificar las vidas por medio de la proclamación del evangelio. Quiero ir con ustedes aquí, quiero ir al Salmo 9. Ahora, Salmo número 9. Le decía, ¿verdad? Hace un par de semanas prediqué un sermón, si quizás usted se recuerda, los domingos. Y en ese sermón decía que la única, no me gusta usar la palabra religión, ¿verdad? Religión, pero usándola en el sentido positivo. El cristianismo, y aún con eso tengo problemas usando el término cristianismo, porque ya por ahí se debía también. Pero vamos a ver. Las religiones grandes del mundo no cantan. ¿Ustedes recuerdan eso? No cantan. ¿Por qué no cantan? O sea, Dios ha hecho. Entonces aquí, en el Salmo 9, versículo 11, se dice qué es lo que tenemos que hacer. Note usted. Cantar a Jehová, versículo 11, 9:11, que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. ¿Lo ven? Ahí están las dos cosas. Se canta, se publica, se canta, se publica, se canta, se publica. Eso es lo que hace, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a cualquier lugar y las dos cosas que hacemos es cantamos y publicamos. Y esto lo aprendemos no de un libro que hemos leído, lo aprendemos de la palabra, lo vemos en el libro de Éxodo, fue el primer cántico. Ya ellos, las obras de Jehová habían sido manifestadas. Ya Moisés y Aarón, los voceros de Dios, le dieron los mandamientos, le predicaron y hablaron. Y llegó el momento cuando vino la liberación y ahora comenzaron a cantar a Dios, a alabar, a adorar a Dios. Aquí también en el capítulo 7, 6, si mal no recuerdo. No, ese no es el versículo. Isaías 12, más bien. Ya estamos llegando a lo último. Isaías 12. Capítulo 12 del libro de Isaías. Voy a enfatizar el versículo 4, pero me gustaría leer el contexto, que son los versículos del 1 al 3. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Note usted la conexión entre la salvación y el cántico una vez más. Las naciones no adoran porque no son salvas. La meta, mire esto, la meta
de la proclamación del Evangelio, usted lo ve repetidas veces, la meta, el objetivo de la proclamación del Evangelio en misiones locales o misiones cruzando frontera, es que Dios quiere convertir a esas naciones, a esos pueblos, a esas etnias en verdaderos adoradores, porque adoran a dioses falsos todas. Lo primero que Dios tuvo que hacer con Abraham, ¿qué es lo que dice Josué 24? Que Abraham, Taré y Abraham eran idólatras. Él dice, nuestros padres adoraron a dioses falsos del otro lado. Hablando de Taré, el papá de Abraham, eran idólatras. Abraham no adoraba a Dios, él era un idólatra con su papá. Y Dios tuvo que depurarlo de la idolatría para convertirlo en un adorador en espíritu, en verdad. ¿Con qué finalidad el Señor Jesucristo confrontó a la mujer de Samaria? Porque ella adoraba, dice, tú adoras lo que tú no conoces. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Dios busca esos adoradores. Entonces, la misión nuestra es buscar a esos adoradores, están ahí. Pero están adorando dioses falsos. Yo tengo otras ovejas. A esas ovejas yo también tengo que buscar. Vayan, vayan, salgan, prediquen el Evangelio. Yo estaré con vosotros buscando las ovejas. El Señor busca las ovejas usando la instrumentalidad de los seres humanos. Oh Señor, salva las almas, Señor, salva las almas, Señor. Orar que salve las almas. ¿Cómo es eso? El Señor se ruega. El ruego es que el Señor envíe obreros a su mies. No que dice salva las almas, no. Que envíe gente que le predique para que Dios las salve. ¿Ve la diferencia? Salva las almas, Señor, envía. Padre, envía esto. Y digo, ¿y tú qué estás haciendo? Viendo el cable 4 horas al día. Y llevar el Evangelio. Entonces, dice, versículo 3 dice, sacaréis con gozo, aquí está el gozo en la proclamación, aguas de las fuentes de la salvación. Usted va a sacar, Cristo mismo es el agua de la vida. El agua de la vida. El que, como dice Juan 7:37, si no recuerdo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior ríos de aguas de vida fluirán por su ser. Esto decía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se había derramado sobre ellos. Dice aquí, y diréis en aquel día, versículo 4, cantad a Jehová. ¿Cuándo que van a cantar? Cuando toman el agua de la fuente de la salvación. Esto es verdad. La salvación viene primero y luego se puede cantar. Dice, y diréis aquel día, cantar a Jehová, aclamar su nombre. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué es el testimonio? Bueno, ya tú tomaste del agua. ¿Qué ahora tú vas a hacer? ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Samaria cuando Cristo le dio el agua de la vida? Ya no fue de los samaritanos, fue corriendo a los mujeres. Aquí lo veo, ¿no? Sí. Dice aquí, haced célebres en los pueblos sus obras. Célebre. El Señor dice célebre. Sus obras. Eso no es esto no es Dios. Cuando, por ejemplo, cuando Pablo vio, fue en el Areópago, ¿qué es esto? ¿Cuántos Dios? Oh, mira, al Dios no conocido. Ese Dios yo voy a hacer ese Dios que usted no conoce, yo lo conozco. Y yo estoy aquí para hablarle de ese Dios. Dice, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y voy a concluir con el versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. ¿Por qué? ¿Por qué va a cantar?
¿Por qué cantarán las naciones? ¿Por qué usted canta? ¿Por qué yo canto? ¿Por qué cantamos? Porque gran es en medio de ti el Santo de Israel. Y anteriormente ese Dios no era conocido. Proclamemos su gloria entre las naciones. Gloria a Dios. Gracias, Señor sentado.